Continuando el tema del nacimiento virginal, les expliqué que nosotros, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, para que podamos comprender y resolver toda contradicción que encontramos entre lo que ellas dicen y lo que la tradición nos enseña. Para poder resolver esos problemas, debemos tener, les dije, un criterio bien desarrollado en el conocimiento de las Escrituras, como también en un conocimiento bien desarrollado en el contexto cultural, lingüístico, histórico y religioso del pueblo a quien le fueron dadas las Escrituras. De lo contrario, nos vamos a quedar hablando como nos enseñaron en tiempos de ignorancia. Fíjense, por ejemplo, cómo hemos nosotros de entender Mateo 24, versos 20 y 21. Si desconocemos el contexto histórico y religioso del pueblo a quien le fueron dadas las Escrituras, ¿cómo hemos de entenderlo? Esos dos textos de Mateo 24, textos 20 y 21. ¿Cómo hemos de entenderlo? Si desconocemos el contexto histórico y religioso del pueblo hebreo. Cuando el Mesías dijo, orad pues para que vuestra huida no sea en día de reposo. Si yo le pregunto a un cristiano, deme la explicación por qué razón el Mesías les dijo así a los judíos. Es lógico que me va a salir diciendo un montón de disparates. Me va a salir diciendo que ya porque él anuló el Shabbat, que anuló el sábado, que no había que estar bajo la ley, que no hay un montón de disparates me puede decir. Y no me puede dar la respuesta bien sencilla. ¿Por qué? Porque desconoce el contexto histórico y religioso del pueblo, de la gente a quien el Mesías le estaba hablando así. Se lo voy a explicar. Un evento histórico y religioso que el pueblo judío tenía fresco en la mente en días del Mesías fue cuando Antíoco Epífanes aprovechó el séptimo día, el Shabbat, para encontrar a los judíos reunidos y matarlos. Les prohibió muchas cosas. Ese es el contexto histórico y religioso del pueblo a quien le fueron dadas las Escrituras. Entonces el Mesías, hablando de los acontecimientos futuros para tiempos del fin, les dijo, oren, como queriéndole decir, para que no vaya a suceder como sucedió en tiempos de aquel malvado Antíoco, que aprovechó cuando vuestros antepasados estaban reunidos en Shabbat, los atropelló, los mató. Oren para que no vaya a suceder lo mismo en los postreros días. Ese es el contexto. Esa es la explicación del texto y la razón por la cual el Mesías les habló así a los judíos. No fue para eliminar el Shabbat. Eso es absurdo. Por eso les dije que muchas veces nosotros no entendemos las Sagradas Escrituras por desconocer el contexto histórico, lingüístico del pueblo a quien le fueron dadas las Escrituras. Amén. Ahora, les dije cómo nosotros podemos resolver toda contradicción entre lo que las Escrituras dicen y lo que la tradición nos enseña. Porque en estos textos de Mateo que les cité, la tradición eso es lo que enseña, que el sábado fue eliminado. Y eso es una gran falsedad. Entonces, ¿cómo resolver nosotros esa contradicción entre lo que la tradición nos enseña y lo que las Sagradas Escrituras dicen? La única manera es conociendo el contexto cultural, histórico, lingüístico y religioso del pueblo a quien le fueron dadas las Escrituras. Y ese decir de una mujer, o sea, de un varón. Si a un varón le preguntan y él es estéril y está casado con una hembra
y le dicen, ¿tienes hijos? Y él puede decir, no, no tengo. ¿Por qué? No soy hombre completo. Dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, el no tener la capacidad, o sea, ser estéril tanto para el hombre como para la mujer, es algo que al hombre y a la mujer lo pone en un nivel bien bajo. No llena el estatus para ser un hombre cabal, ser una mujer cabal. Eso es en tiempos de Moisés, ahora y de los profetas. Ahora, una vez hubo venido el Mesías, bueno, son cosas que sí pasaron, porque hoy en día en el Mesías todo es amor y misericordia. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo resolver la contradicción de entre lo que las Escrituras nos enseñan y lo que la tradición nos dice? Por ejemplo, en cuanto al nacimiento virginal, fíjense bien, en Hechos 2:30, como en Romanos 1:3, ahí se nos hace ver claramente que el Mesías vino de la casa de David, descendiente de la casa de David según la carne. Según la carne. ¿Qué quiere decir esa frase? Según la carne. O sea, que él nació de una mujer, pero que fue engendrado. José tuvo que ver con Miriam. De lo contrario, no dijeran que el Mesías vino según la carne de la casa de David, porque José descendía de la casa de David. Si ustedes ven las dos líneas, la descendencia, el relato de la descendencia de David, del Mesías por la casa de David, y el otro relato cuando lo hacen a través, comenzando de Miriam, ustedes van a ver ahí que hay una gran diferencia. Si ustedes ven en Mateo, que Mateo termina con José y menciona su padre. Y cuando ustedes lo ven a través de Miriam, van a encontrar que el papá de José aparece ser otro. O sea, tiene dos papás. ¿Y por qué? ¿Será que se contradice? No, es que según la tradición, según dentro del contexto cultural hebreo, si yo tengo mi mujer y ella pues tiene sus padres, ellos para mí son padres. El padre de ella es mi papá. La mamá de ella es mi mamá. Entonces, cualquiera al hacer mi historial puede ponerme dos papás, dos mamás. Pero cuando me relata la descendencia por parte de mi papá, es muy diferente. Pero dentro de la cultura hebrea, mis suegros, lo que le llamamos en la cultura occidental suegros, ellos vienen a ser para mí papá. Por eso es que encontramos así. Imagínense, nosotros tenemos que conocer estos aspectos, el contexto cultural hebreo, para entender muchas expresiones idiomáticas. Y esta expresión que Miriam le dijo al ángel es idiomática. Porque tenemos la pregunta, ¿cuándo es que una mujer judía, estando casada con un varón, ella puede decir a cualquiera, no conozco varón alguno? La razón por la cual ella se expresa así es porque su marido es estéril. Y si es al revés, si el varón el varón dice, no conozco mujer alguna, no es porque él sea virgen, sino porque su esposa, su mujer, es estéril. A eso se debe la expresión que ella dio en ese momento. Hay dos narraciones dentro de lo que comúnmente se conoce como Antiguo Testamento, que es el Tanaj en hebreo. Y es lo que se nos habla en Isaías 7:14 y lo que se nos habla también el mismo Isaías capítulo 9. Son dos aspectos muy diferentes. La profecía de Isaías 7:14 fue una profecía que tuvo su cumplimiento inmediatamente. Nació el niño
del cual Isaías profetizó. Y fue en tiempos del rey Ezequías. Ezequías. Permítame, vamos a buscarlo. No perder tiempo en buscarlo. Pero está en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Ahí está. Ahí está cuando este rey vio que los reyes de Asiria los iba a invadir. Él proclamó y dijo que no se sosegara el pueblo, que no se asustara, porque Yahweh está con nosotros. Y esa es la palabra Emanuel. Esa era la palabra que el rey ese iba a decir antes de que ese niño pues empezara a pronunciar palabras. Esa profecía de Isaías 7:14 no se está refiriendo al Mesías que nos vino a salvar de nuestras iniquidades. Ya la profecía del capítulo 9, esa sí se está refiriendo al Mesías que vino a salvarnos de nuestra iniquidad. Tenemos que nosotros entender que la profecía de Isaías del capítulo 7 tuvo su cumplimiento en un breve tiempo. La otra no, porque habla de él será, dice, su imperio dilatado, o sea, por los siglos de los siglos. Esta enseñanza la traigo para que veamos nosotros lo que creer en el nacimiento virginal es una doctrina babilónica. Es querer seguir con la tradición babilónica de Semiramis, la mujer de Nimrod. Ahora bien, cuando usted les dije, ve en Hechos 2:30 también, usted va a encontrar ahí también el testimonio que da Kefas, Pedro, cuando dice, hablando del Mesías, descendiente de la casa de David, según la carne. Esa frase, según la carne, quiere decir que él fue engendrado. No dice según el espíritu. Porque si vamos nosotros a aceptar de que Miriam fue usada o el varón que iban a nacer de ella fue engendrado por el espíritu, pues entonces tiene que decir el varón engendrado por el espíritu, pero ahí no dice así, es descendencia según la carne, era descendiente de David según la carne. Espero que todo esto lo entiendan un poquito y que el Creador les ayude en lo demás.